Hola, espero que estén bien. Hoy, junto a mi compañero Juan Elías Cordero y yo, Sabrina Romero, estaremos hablando sobre las estructuras metálicas y todo lo que conllevan. Estaremos viendo los temas desde la introducción a las estructuras metálicas, las secciones o perfiles metálicos, el comportamiento estructural de estas, el sistema de uniones, las tijerillas metálicas, el metal deck, las naves industriales y comerciales, las estructuras de estallos y puentes, estructuras temporales y modulares y por último, las innovaciones en estructuras metálicas. Las estructuras metálicas son aquellas construcciones que utilizan principalmente acero o aluminio como material estructural. Este tipo de estructuras se caracteriza por su resistencia, durabilidad y capacidad para soportar cargas significativas. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde edificios y puentes hasta torres y cubiertas. Entre las ventajas de usar estructuras metálicas están, en primer lugar, la alta resistencia y durabilidad. El acero y el aluminio son materiales muy resistentes que pueden soportar cargas significativas y condiciones climáticas adversas. En segundo lugar está la rapidez de construcción. Estas estructuras pueden ser prefabricadas y ensambladas rápidamente, lo que reduce los plazos de construcción. En tercer lugar está la flexibilidad en el diseño. Estas estructuras permiten crear formas innovadoras y personalizadas gracias a la facilidad de manipulación de los metales. En cuarto lugar está la sostenibilidad. El acero es un material reciclable, lo que lo convierte en una opción más sostenible en comparación a otros materiales. En quinto lugar está la ligereza. A pesar de la resistencia de las estructuras metálicas, estas son más ligeras que el concreto, lo que reduce los costos de cimentación y de transporte. Entre sus desventajas están el costo inicial. El costo del acero y su fabricación puede ser más alto que otros materiales, especialmente en regiones donde el acero no puede ser encontrado localmente. En segundo lugar está la corrosión. Las estructuras metálicas pueden ser susceptibles a la corrosión si no se tratan adecuadamente, lo que puede comprometer la durabilidad del material. En tercer lugar está el aislamiento térmico. El metal tiene una conductividad térmica alta, lo que puede llevar a problemas de aislamiento en climas extremos, requiriendo soluciones adicionales. Y en último lugar, la necesidad de mantenimiento. Esas estructuras pueden requerir un mantenimiento regular para prevenir la corrosión y el deterioro de estas. Secciones o perfiles metálicos. Los perfiles metálicos son elementos estructurales de acero que se fabrican en diferentes formas y tamaños, utilizados para soportar cargas y dar forma a estructuras. A continuación veremos las secciones más comunes. En primer lugar está el perfil H o I, que tiene una forma de H o I y es uno de los perfiles más utilizados. Su diseño proporciona una alta resistencia a la flexión y compresión. El uso de este tipo de perfiles se encuentra en vigas y columnas, en estructuras de edificios y puentes. Seguimos con el perfil en T, que como lo dice su nombre, tiene forma de T y su sección superior es más ancha que la base vertical. Este tipo de perfiles se utiliza principalmente en vigas y soportes para estructuras con cargas ligeras. Está el perfil L o ángulo, que tiene forma de L y se utiliza comúnmente en uniones y refuerzos. Está el perfil en U o canal, que tiene la forma de U con lados verticales que son paralelos. Este tipo de perfil se utiliza en estructuras donde se requieren secciones más delgadas y ligeras, como en marcos y soportes de maquinaria. Está el perfil C o canal normal,
similar al perfil U, pero con una forma más cerrada. Este perfil se usa en estructuras metálicas donde se requiere resistencia y ligereza. Están también los perfiles laminados, que se fabrican mediante un proceso de laminado en caliente o frío. Este tipo de perfil incluye los perfiles H, I, T, L, U y C. Están también los perfiles plegados, que se producen a partir de placas de acero que se pliegan para dar forma a secciones específicas. Pueden ser más ligeros que los perfiles laminados. Y por último están los perfiles soldados, que se crean soldando varios elementos metálicos para formar una sección específica. Este tipo de perfil es utilizado cuando se requieren formas especiales o secciones más grandes. Hay que tener en cuenta que al seleccionar las secciones metálicas se deben considerar varios criterios, entre ellos la carga a soportar, el tipo de estructura, la longitud y la luz que va a tener el perfil, las condiciones ambientales, el costo y disponibilidad y las normativas y códigos de construcción. Comportamiento estructural de las estructuras metálicas. Las propiedades mecánicas del acero son fundamentales para entender su comportamiento en estructuras. Las propiedades más relevantes son la tensión, y la tensión es la resistencia del acero a la deformación cuando se le aplica una fuerza que tiende a estirarlo. El acero tiene una alta resistencia a la tensión, lo que significa que puede soportar grandes fuerzas antes de romperse. Esto es crucial para aplicaciones donde se requieren vigas y cables de tensión. En segundo lugar está la compresión, que se refiere a la resistencia del acero cuando se le aplica una fuerza que tiende a aplastarlo. El acero es igualmente fuerte a la compresión, aunque su comportamiento puede diferir dependiendo de la forma del perfil. En secciones esbeltas, el acero puede fallar por pandeo antes de alcanzar su límite de compresión. Por último está la flexión, que es la capacidad del acero para resistir momentos de fricción que tienden a doblarlo. El acero tiene una excelente capacidad para soportar flexión y su comportamiento se analiza mediante el módulo de elasticidad y la resistencia a la flexión. La selección adecuada de perfiles es esencial para optimizar el rendimiento estructural. Las estructuras metálicas deben ser diseñadas para resistir diversas cargas, incluyendo cargas estáticas y dinámicas. El comportamiento frente a estas incluye las cargas estáticas, que son cargas permanentes como el peso propio de la estructura, muebles y equipos. Las estructuras deben ser capaces de soportar esas cargas sin deformaciones excesivas o fallos. Están las cargas dinámicas, que son las cargas que varían con el tiempo, como el viento, el sismo y el tráfico. Y por eso las estructuras deben ser diseñadas para absorber y distribuir estas cargas sin comprometer su integridad. Por último están las cargas de impacto, que se refiere a las cargas que se aplican de forma repentina, como la que podría causar un vehículo colisionando con una estructura. Seguimos con el tema y las de estructuras deben ser diseñadas para resistir esos en las eventos. estructuras metálicas, ya que conectan diferentes componentes y transfieren cargas. Primeramente estaremos viendo las uniones atornilladas, y entre sus características podemos decir que se utilizan tornillos y tuercas para unir los elementos, como lo vemos en la imagen. Permiten la desambladura de los componentes, lo que facilita el mantenimiento y la reparación de las estructuras. Entre sus ventajas está la rapidez del montaje. Son más rápidas de instalar que en comparación con las uniones en soldadura. Son flexibles, permiten ajustes durante el montaje. Tienen reparabilidad. Las uniones se pueden desmontar fácilmente para reparaciones o modificaciones. Entre sus desventajas está la necesidad de precisión. Estas estructuras requieren un ajuste preciso para evitar los fallos. Tienen posibilidad de aflojamiento, los tornillos pueden aflojarse con el tiempo, lo que hace que tenga que requerir un mantenimiento regular. Y por último, la limitación en la carga.
Estas uniones tienen una capacidad de carga limitada en comparación a las uniones soldadas. Por otro lado, tenemos las uniones que son soldadas y entre sus características están que se unen mediante la fusión de materiales en el punto de unión, creando una conexión continua. Estas proporcionan una unión más rígida y más resistente que la anterior. Entre sus ventajas tenemos la alta resistencia. Suelen tener, como había dicho anteriormente, mayor capacidad de carga que las uniones atornilladas. La rigidez. Estas uniones soldadas son más rígidas, lo que reduce la deformación bajo la carga que se le hace. No tiene necesidad de mantenimiento regular. Una vez que ya están soldadas estas estructuras, requieren menos mantenimiento que las anteriores. Entre las desventajas está que requieren habilidad, necesitan la ayuda de un soldador calificado para garantizar la calidad de la unión que se le haga a la estructura. Son difíciles de desemblar. Estas uniones soldadas no son fácilmente desmontables, ya que se necesita de un soldador para que una estas estructuras. Y finalmente, el desarrollo de tensiones residuales. Estas pueden generar tensiones internas en los materiales debido al proceso de soldadura. Tipos de uniones. Existen varios tipos de uniones que se utilizan en estructuras metálicas, cada una con sus aplicaciones específicas. En primer lugar están las placas de anclaje, que son placas de acero fijadas a la base de columnas para anclar estructuras al cimiento. Estas placas son utilizadas en edificios y torres para proporcionar estabilidad y resistir cargas verticales y laterales. Están las conexiones entre vigas y columnas, que se utilizan uniones atornilladas o soldadas para conectar vigas a columnas. Estas conexiones son comunes en la construcción de edificios y puentes donde se requiere transferir cargas entre diferentes elementos estructurales. Están las uniones en T, que son secciones que se unen en forma de T, donde una sección se coloca perpendicularmente a otra. Estas son usadas para unir elementos horizontales a elementos verticales en estructuras de soporte. Están las uniones en cruz, que permiten conectar varios elementos en un solo punto, formando una conexión en cruz. Estas uniones son comúnmente usadas en estructuras reticuladas y en soportes de torres. Por último están las uniones de refuerzo, que son usadas para reforzar uniones existentes mediante el uso de placas o ángulos. Las tijerillas son estructuras Estas uniones son empleadas en estructuras que requieren un refuerzo adicional debido a cargas aumentadas o deterioro. Su forma geométrica proporciona una alta resistencia y estabilidad, siendo ideales para cubrir grandes luces sin la necesidad de columnas intermedias. Las tijerillas permiten soportar el peso de la cubierta y las cargas adicionales como el viento, la nieve o el equipo instalado en los techos. La triangulación interna de estos elementos distribuye las cargas de manera eficiente, evitando deformaciones y aumentando la estabilidad de la estructura. Tipos de tijerillas según su diseño. Existen varios tipos de tijerillas metálicas, cada uno con características específicas, dependiendo del diseño arquitectónico y los requisitos estructurales. Están las tijerillas a dos aguas, que tienen una forma inclinada en ambos lados, creando un ángulo en el centro, que es la cumbrera, y es el tipo más común en techos de naves industriales y edificios. Este tipo de tijerilla lo podemos ver en techos de almacenes, fábricas y otros tipos de edificios industriales. Están las tijerillas poligonales, que su forma es más compleja con lados múltiples que permiten cubrir
áreas más amplias con menos materiales. Estas tijerillas tienen varias secciones planas en lugar de una sola pendiente. Este tipo de tijerillas se utiliza en estructuras grandes como estadios, auditorios o almacenes donde se necesita cubrir áreas más amplias sin apoyos intermedios. Están las tijerillas planas que no presentan inclinación, siendo ideales para techos planos o de poca pendiente, aunque no son tan eficientes en la distribución de cargas como las tijerillas a dos aguas, siguen siendo útiles en ciertas aplicaciones, entre ellas los techos de edificios comerciales o estacionamientos techados. Están las tijerillas de arco, que tienen una forma curva, lo que proporciona una mayor resistencia y estética en edificios de grandes luces. Son menos comunes, pero son muy eficientes en la distribución de cargas. Este tipo de tijerillas se usan en estructuras deportivas, hangares y techos de diseño especial. Por último están las tijerillas espaciales, las 3D, que son estructuras tridimensionales que utilizan elementos en todas las direcciones para distribuir las cargas en varios puntos. Su diseño complejo permite cubrir grandes superficies sin apoyos adicionales. Este tipo de tijerillas lo podemos ver en aeropuertos, centros comerciales y grandes instalaciones industriales. Frente a las fuerzas de tracción, compresión y flexión, en comparación a otros materiales como la madera y el concreto. Esto permite que las tijerillas metálicas cubran grandes luces sin la necesidad de soportes intermedios. También está la durabilidad y longevidad. Como el acero es más resistente a factores ambientales como la humedad, termitas o la descomposición que puede afectar la madera. Con el tratamiento adecuado contra la corrosión, las tijerillas metálicas tienen una vida útil más larga. En tercer lugar, el fácil montaje y la prefabricación. Las tijerillas metálicas se pueden fabricar en talleres especializados en esto y luego se pueden transportar del lugar de construcción para un montaje más rápido. Esto acelera el proceso de construcción y reduce el tiempo en obra. En cuarto lugar tenemos la ligereza. Aunque el acero es más denso que el concreto, las tijerillas metálicas son más ligeras que las estructuras de concreto, lo que facilita el transporte e instalación y reduce las cargas en las cimentaciones. Y por último tenemos la versatilidad en el diseño. Estas tijerillas permiten mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico, pudiendo adaptarse a diversas formas y estilos de techos. Las aplicaciones más comunes de las tijerillas metálicas, debido a su eficiencia estructural y versatilidad, son naves industriales, techos ligeros, estaciones de servicio y marquesinas, centros comerciales y auditorios, estadios y complejos deportivos, hasta puentes. Otro de los materiales es el metal deck, que es un sistema de construcción compuesto por láminas de acero corrugado que se utiliza como base para las losas de concreto en pisos y techos. Este material actúa como encofrado permanente y al mismo tiempo como refuerzo para la estructura, agilizando la construcción y mejorando su resistencia. Algunas de las características que tiene el metal deck es el material, fabricado en acero galvanizado o prepintado para mayor resistencia a la corrosión. También da su función estructural. Trabaja junto al concreto en una acción compuesta que mejora la capacidad de carga de la losa. Su geometría: las láminas tienen incepciones en forma de ondas o nervaduras que incrementan la adherencia con el concreto. También su versatilidad: se usa tanto en edificaciones comerciales, industriales como también residenciales. Y la longitud y espesores varían según la carga esperada y el tipo de proyecto. También esta cuenta con ventajas como la rapidez de construcción, que no se necesita encofrado desmontable. También su reducción de costo, ahorra tiempo y materiales, la ligereza,
Esta reduce la carga muerta de la estructura, su resistencia al fuego. Cuando se combina con con el concreto adecuado, proporciona una buena resistencia y menos mantenimiento, gracias a su acabado galvanizado o prepintado. También una de las aplicaciones comunes que este tiene es en edificaciones de múltiples niveles, en centros comerciales de estacionamiento, en instalaciones industriales, también en techos con aislamiento acústicos y térmicos. Las naves industriales y comerciales son edificaciones amplias y funcionales destinadas a albergar actividades productivas, almacenamiento o servicios comerciales. Su diseño debe combinar eficiencia estructural, bajo costo y adaptabilidad a diferentes usos. El metal deck es una solución frecuente a este tipo de construcción por su rapidez y resistencia. Algunas de las principales características de las naves industriales y comerciales es su estructura. Usan estructura de acero o concreto prefabricado para garantizar durabilidad y rapidez en la construcción. Se emplean pórticos para cubrir grandes luces sin necesidad de columnas intermedias, maximizando así el espacio interior. También están sus cubiertas y techos, que estas usualmente suelen ser de metal deck. Es común ver este tipo de cubiertas gracias a su resistencia y capacidad de integrarse con la losa de concreto. A veces se combinan con sistemas aislantes para mejorar la eficiencia térmica y acústica. También la fachada, láminas metálicas, paneles sándwich o concreto prefabricado. También puertas industriales enrollables o seleccionables y amplias ventanas para la ventilación e iluminación natural. También su altura libre. En las naves industriales suelen ser mayor a 8 metros para garantizar el uso de puentes, grúas, rack de almacenamiento y facilidad de ventilación. En las naves comerciales la altura varía según el tipo de negocio, pero se busca flexibilidad para adaptarse a diversos arrendamientos. Las estructuras temporales y modulares son soluciones arquitectónicas flexibles y de rápida instalación, ideales para eventos, obras temporales, emergencias o espacios comerciales y residenciales de corto o mediano plazo, utilizando materiales ligeros y sistema constructivo eficiente que permiten fácil transporte, montaje y desmontaje. Algunas de las características de las estructuras temporales y modulares es la modularidad. Se construyen con módulos prefabricados que se ensamblan fácilmente para formar estructuras más grandes. También pueden ampliarse, reducirse o configurarse según la necesidad del proyecto. También está la portabilidad y fácil instalación. Su diseño permite un rápido montaje y desmontaje sin comprometer la funcionalidad o estabilidad. También los materiales livianos, como lo es el aluminio, paneles de PVC, acero y madera laminada, que son comunes. También su duración variable. Las estructuras temporales se utilizan por días o meses. Por ejemplo, carpas para eventos o tiendas de emergencia. También las estructuras temporales pueden ser permanentes o semipermanentes, como las aulas prefabricadas o viviendas temporales. También su sostenibilidad. Estas incorporan materiales reutilizables o sistemas eficientes para minimizar el impacto ambiental. En algunos casos incluye paneles solares, sistema de recolección de agua y aislamiento térmico. Algunas de las aplicaciones de las estructuras temporales dan en eventos, en exposiciones, obras, en construcción, en atención en emergencia, comercio, urgencia. También sus ventajas del uso de estructuras temporales y modulares están en su rapidez, versatilidad, costo reducido, fácil mantenimiento y la movilidad. Las estructuras metálicas han evolucionado significativamente gracias a las innovaciones tecnológicas y a la incorporación de nuevos materiales y procesos. Estas innovaciones permiten estructuras más eficientes, sostenibles y versátiles, respondiendo a las necesidades de la industria moderna en términos de diseño, resistencia y sostenibilidad. Algunas de las principales innovaciones en estructuras metálicas están los materiales avanzados, como es el acero de alta resistencia,
que mejora la capacidad de carga con secciones más delgadas, reduciendo el peso total. También están las aleaciones inteligentes, materiales como el acero con memoria de fuerza, de forma permiten que las estructuras recuperen su forma original tras deformaciones, mejorando la seguridad ante sismos. También está el acero inoxidable recubierto, que esta combina resistencia mecánica con propiedades anticorrosivas, sin necesidad de mantenimiento continuo. También están los diseños paramétricos y el BIM, que las herramientas como el BIM permiten modelar estructuras complejas y coordinar de manera más eficiente los procesos de diseño, construcción y mantenimiento. Y el diseño generativo, mediante algoritmos, se optimiza la forma y disposición de elementos estructurales para maximizar eficiencia y minimizar costos. También está la impresión 3D con metales, que se están desarrollando piezas estructurales mediante impresión 3D de metal, lo que permite crear componentes personalizados y formas complejas que se podrían fabricar mediante métodos tradicionales. Esta tecnología reduce desperdicio y facilita la construcción en ubicaciones remotas. También están las estructuras modulares y prefabricados avanzados. El uso de elementos metálicos prefabricados permite la construcción más rápida y precisa de grandes edificaciones, como puentes o rascacielos. Los sistemas modulares reducen el tiempo de obra y optimizan la logística, con un enfoque hacia la construcción off-site, o sea, fuera del sitio de la obra. También las estructuras adaptivas y dinámicas. Las estructuras con componentes móviles o adaptivos que responden a condiciones climáticas o de uso, por ejemplo, fachadas metálicas que cambian su orientación para maximizar la eficiencia energética. También las aplicaciones del sistema de amortiguamiento y control sísmico mejoran la respuesta que el terremoto mediante disipadores de energía fabricados en metal. Buenos días, mi nombre es Roberto Morales, soy ingeniero civil, constructor, presidente de la constructora RM SRL. Nuestra empresa se dedica no solamente a la construcción de obras civiles, obras de infraestructuras, pero también tenemos una especialidad en estructuras metálicas, tanto de edificios residenciales, comerciales, como de naves industriales. Estamos a su orden para la entrevista en cuestión. Ok. Entonces voy a empezar con la pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de usar estructuras metálicas frente a otros materiales como el concreto o la madera en el contexto dominicano? Las estructuras metálicas tienen muchas ventajas con respecto a los sistemas tradicionales de la construcción dominicana. Tú sabes que la construcción dominicana, en principio, era madera. Luego comenzaron a trabajar los edificios de mampostería y hormigón. Luego los hormigones industriales y edificios aporticados. Y también hormigones prefabricados. ¿Qué pasa? Las estructuras metálicas, en principio, nos dan a nuestras construcciones, que son construcciones más ligeras y esbeltas. Podemos tener longitudes de los vanos de las vigas mucho más grandes, comparativamente con los vanos de vigas de hormigón, en lo que respecta al peralte de la sección de la viga. Las columnas, al ser más esbeltas, y edificios, al ser más esbeltos, le proveen más flexibilidad y mejor respuesta a las fuerzas sísmicas y a las fuerzas gravitacionales que van a recibir los edificios. Es decir, que tú puedes subir edificios mucho más altos
con estructuras metálicas versus edificios de hormigón armado. Y ni que diga también edificios y construcciones en madera. Tiene algunas desventajas también, por el hecho de que al ser materiales que no son de producción local, generalmente el acero tiene costos altos porque son de producción extranjera y por ende la tasa del dólar los afecta en su costo. Pero esa inversión que uno hace al principio se ve reflejado en un ahorro de costos, no solamente porque va a usar materiales más ligeros, más esbeltos, más flexibles, más resistentes, y además de eso, puedes adaptar con nuevos materiales que van a ser más amigables con el medio ambiente. Gracias. Ok. Seguimos con otra pregunta. ¿Qué tipos de secciones metálicas se utilizan con mayor frecuencia en los proyectos de construcción en el país? Todo depende, todo depende de la concepción arquitectónica que se tenga. Pero las secciones más comúnmente usadas son las vigas que se conocen como vigas tipo H. Parece una H. Ahora, tiene una nomenclatura diferente según la AISC, que son, por ejemplo, tipo W, tipo IP, tipo C, pero todo depende de la normativa que tú uses. Las que nosotros utilizamos son las vigas tipo W, que son las comúnmente vigas H. Son vigas que tienen dos alas y un alma en acero. Y son vigas que se construyen extruyendo a través de maquinarias especializadas palanquillas de acero en caliente. Y eso se extruye y se da la forma de tipo H. Pero su nombre correcto es vigas tipo W. También tenemos canales, también tenemos angulares, también tenemos vigas de sección tubular, como las HSS, que son las Hollow Sections, Hollow Steel Sections. Las HSS pueden ser cuadradas, rectangulares y redondas. Y son vigas que son perfiles que son de espesores variables y de longitudes comerciales de las comúnmente usadas. Ok. Eh, ¿Cómo influye la selección de estas secciones en el diseño estructural y en la resistencia de la obra? Pero como te comenté, al tú tener edificios donde tú puedes combinar no solamente la infraestructura en metal, sino los entrepisos también en metal, que es famosa la acerolosa o el famoso metal deck, que va a hacer combinaciones con hormigón también. Esa placa colaborante te permite que los pesos por entrepisos sean menores. Te permitirá entonces tú poder tener luces más largas. ¿Qué quiere decir? Que tú entre columnas podrás separarte más y el peralte de la viga que va a estar encima va a ser menor. Tiene que hacer combinaciones porque claro está, peso, peralte y longitud de luz donde tú vas a tener va a provocar deformaciones en los elementos y los ingenieros estructurales son los que se van a encargar en darte esos ajustes y esas prerrogativas, porque también hay que cumplir con esa normativa para que el edificio no se vea deformado. La flexibilidad de los edificios metálicos te va a permitir también que cuando tú pongas en el entorno lo que se llama la envolvente del edificio, los cerramientos, las paredes por fuera, utilizar también materiales más ligeros, porque tú puedes usar fachadas de vidrio flotante, tú podrás usar fachadas, que se llaman ventiladas, EIF, va a tener de módulos de alucobón, lo que llaman ACM. En fin, tú puedes tener muchas combinaciones que te va a permitir que ese edificio dentro tenga menos calor o necesite menos energía, tanto para la climatización como para la calefacción, dependiendo de donde tú construyas el edificio. Ok, gracias. Eh, entonces,
¿Qué propiedades del acero considera usted que es más relevante al momento de diseñar una estructura para soportar cargas? La elasticidad y el límite de fluencia a la, a la rotura son altísimos. Esas son las propiedades más grandes. Luego, ya tú tienes que tener otras cosas. El acero, cuando está expuesto al medio ambiente, entonces empieza a tener corrosión. Pero ya tú puedes proteger el acero con otros productos que van a impedir esa corrosión. Y eso te va a dar también una durabilidad mayor. El acero tiene mayor resistencia al fuego, va a durar más tiempo para que el edificio o el miembro estructural se te deforme o se te rompa a altas temperaturas, a diferencia del concreto que rompe a menores temperaturas. Pero la flexibilidad, el límite de fluencia de la rotura y su capacidad de resistir al fuego son de las cosas que yo veo más relevantes en la estructura de acero. Ok. Entonces, siguiendo con las preguntas, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes de las estructuras metálicas en el sector de la construcción? O sea, dije, Comúnmente, ajá, mira, edificios, edificios de multipisos y edificios altos, pero puentes, ¿eh? La cantidad de puentes que se construyen se hacen la mayoría en acero. Hay combinaciones también. Acuérdate que ya la construcción que nosotros tenemos, tú combinas no solamente los tableros, sino los elementos estructurales de soporte, puentes, edificios de gran altura, grandes almacenes donde vamos a tener grandes luces para evitar que haya muchas columnas intermedias, eh, voladizos también. Y puedes, por ejemplo, ya comenzar a jugar con tu arquitectura. Empiezas a jugar con estructuras tridimensionales, vas a poder hacer estructuras curvas, donde tú puedes manejar mejor el proyecto terminado con el acero. ok, bien. Eh, También, o sea, no menciono, pero las tijerillas son utilizadas, o sea, mucho aquí. Y quisiera saber cuáles son los tipos de tijerillas que más se usan en proyectos de naves industriales y edificios comerciales aquí en República Dominicana. Si es correcta tu observación, las tijerillas es una forma de fabricar estructuras metálicas. Yo te había dicho que, por ejemplo, dentro de los tipos de estructura que usamos, nosotros tenemos la famosa viga tipo W. También te hablé de los angulares y te hablé también de las tuberías, las HSS o son los Hollow Steel Structures. Pero ¿qué pasa? Las estructuras metálicas, cuando tú la vas a unir una con otra, tú tienes varios métodos de unir. La puedes unir con soldadura y la puedes unir con tornillos y pernos que van a ser completamente como si fuera ensamblando Legos. Es como haciendo un rompecabezas. La más común es la soldadura, que es precisamente un electrodo de acero de alta resistencia derritiendo acero con acero y lo va a pegar y lo va a formar uno solo. Pero cuando tú empiezas a hacer conformación de aceros, tú puedes construir las famosas estructuras reticulares, las tijerillas. Y las tijerillas se usan también para hacer vigas, para hacer columnas, que es uniendo angulares en pedazos, porque también tienen una forma también de transmitir la carga completamente diferente a que si fuese un elemento de alma llena o completo en metal. Eso te ayuda también porque el elemento estructural va a ser de menor peso. Vas a poder hacer longitudes largas, pero como tú vas a unir pequeñas piezas de angulares o pequeñas piezas de tubulares o pequeñas piezas de barra para formar la tijerilla o la estructura reticular, vas a tener mayores luces. Hay varios tipos de estructuras reticulares o tijerillas. De la que me recuerde, está la tipo Warren. Hay otros nombres. No lo tengo a mano de memoria. Si pudiera compartir con ustedes ese tipo de cosas, los tipos de tijerillas, pero tiene mucho que ver con la forma cuando tú haces la unión de las retículas. Y cada uno tiene un nombre por la persona que se inventó
la retícula. Pero todas son estructuras reticulares. Bien. Siguiendo con, ¿cuáles son los tipos de proyectos que requieren más el uso de estructuras metálicas? Si me pudiera abundar de eso, por favor. Bueno, volvimos al tema. El proyecto donde tú tienes que caminar de un lugar a otro, un tramo largo, tú usas estructuras metálicas porque te va a permitir con menos peso lograr hacer un proyecto, una estructura que te permita caminar. Puentes, eso no se usa mucho. Edificios multipisos, rascacielos, ¿eh? Esos edificios donde van a estar sometidos a las fuerzas del sismo y a peso gravitacional y que tenga que subir muchos pisos o cruzar de un extremo a otro, son los que se usan comúnmente estructuras metálicas. Los otros edificios donde el peso del edificio va a ayudar a soportar un empuje, se prefiere usar el hormigón, porque el hormigón pesa más. ¿Dónde yo puedo usar un hormigón? En una presa, en en, en un muro de contención, en una fundación, donde tú tengas que tener un gran peso para que no se te rompa el edificio. Pero, como te comenté, grandes alturas, cubrir longitudes muy grandes, se usan estructuras metálicas. Bueno, ¿qué normativas locales o internacionales guían el diseño y la construcción de estructuras metálicas en el país? Nosotros, para los diseños estructurales, nosotros nos manejamos con una normativa americana. Generalmente, la normativa americana que nos da para concreto es el American Concrete Institute, o sea, el ACI. Y tenemos una normativa que creo que está ahora mismo en la 318, que es unas únicas que están trabajándose ahora últimamente, que tienen todo lo que tiene que ver la normativa sísmica. Acuérdate que normativa para el diseño estructural es una y normativa para el diseño de metal es otra. Con la metálica, nosotros vamos a utilizar normativas de la AISC y otra de la LRFD, que son normativas también americanas, que nos van a dar todas las características y las propiedades de esas pequeñas estructuras metálicas y nos va a ayudar a adaptándola con el código sísmico que utilizamos nosotros en República Dominicana, que es un código sísmico americano, aunque nosotros también le añadimos lo que serían los espectros sísmicos que tenemos nosotros en nuestro país y también la normativa de vientos del Ministerio de Obras Públicas que nosotros utilizamos aquí. Una cosa es la normativa estructural y otra es la normativa de calidad del material que utilizamos. AISC, LRFD para metal y ACI para concreto. Ok. Eh, ya faltan dos preguntas. La primera sería, ¿qué prácticas de mantenimiento son más importantes para garantizar la durabilidad de una estructura metálica en el clima tropical del país? Tiene que empezar, por ejemplo, las estructuras metálicas, da muy buenos resultados la supervisión inicial de las uniones en cuanto a soldaduras y en cuanto a los pernos que se utilizan. Número dos, la limpieza de la superficie, que tú sabes muy bien que cuando las estructuras metálicas se ven expuestas a las condiciones de la naturaleza, llámese agua, calor, humedad, el salitre, ¿qué pasa con el hierro? Empieza a oxidarse. Precisamente, es una reacción que hace con el elemento externo. Cuando tú vas a hacer construcciones metálicas, lo primero es que tú tienes que hacer una limpieza de la superficie de manera de que no tengas esos restos de óxido, porque el óxido es comiéndose la estructura que va. Mientras más tú dejes que el óxido actúe, va dañándote tu estructura. Lo primero son limpiezas. Hay varios tipos de limpiezas.
Las estructuras se limpian de manera mecánica y manual y hay otras que se usan de manera con sopladores de arena o lo que se llaman, eh, eh, hay unos chorros de arena fuertes que le quitan la capa de óxido a las estructuras. Y por último también hay aplicaciones de productos químicos que son inhibidores de oxidación. Quiere decir que tú, después que la limpia mecánicamente y le quita eso, tú le aplicas un inhibidor de oxidación. Con otro paso, ya viene la protección de la estructura y vienen los imprimadores y los esmaltes industriales. Y dentro de los esmaltes industriales están también las pinturas antióxidos y las pinturas epóxicas, que son pinturas de alta durabilidad para proteger la estructura. Eso te va a cubrir la estructura, pero como todo en la vida, o sea, una camisa no te dura toda la vida. Una camisa tiene una vida útil, un pantalón tiene una vida útil. Por ende, la pintura y lo que tú le hagas encima a una estructura metálica tiene una vida útil. Por lo tanto, tú tienes que completar planes de mantenimiento cada 5, cada 7, cada 8 años. Ir, limpieza otra vez, volver a pintar, volver a cubrir. La limpieza va a volver a zonas donde se ha quebrado la pintura, quitar los óxidos y volver a cubrir con los imprimadores y los esmaltes. Muchas veces tú no lo ves, porque por ejemplo, la estructura metálica es el esqueleto de un edificio, pero como ya tú no tienes concreto o algo que lo cubra, sino que tú lo que vas a poner, por ejemplo, cobertores de otro tipo, que no son estructurales, simplemente son estéticos, tú puedes darle mantenimiento a eso. Y por ende, tú como persona que vaya a recomendar que tus edificios sean con estructuras metálicas, acuérdate que el arquitecto es el que hace las recomendaciones. Tú te vas a auxiliar del estructuralista, tú te vas a auxiliar del ingeniero sanitario, del eléctrico, y tú le vas a decir, yo quiero esto, y con esa combinación arquitecto e ingeniero vendrán las soluciones. Pero tú también tienes que también darle y proveerle a tu edificio cómo tú vas a acceder a esos puntos de mantenimiento. Es como un carro. Tú el carro tienes que darle mantenimiento, ¿cómo? Cambiándole el aceite, cambiándole las pastillas de los frenos, ¿eh? Manteniéndole el aire en los neumáticos, limpiando la pintura para que no se te dañe. Pasa lo mismo con las edificaciones, claro, con mayor esfera de tiempo. No es que tú le vas a echar aire todos los días a la goma. Por lo ende, lo mismo. Ok, ya para finalizar, ¿cómo usted ve el futuro del acero y las estructuras metálicas en la construcción de la República Dominicana? Cada día vamos a usar más acero. Cada día va a traer nuevas innovaciones en edificios de metal. Fíjate que, por ejemplo, los países más industrializados, llámese Estados Unidos, llámese China, mismo Japón, países europeos, los edificios altos y los puentes son de estructuras metálicas. Claro está, siempre el tema costo va a influenciar, pero ahora mismo se está viendo un auge muy grande en las construcciones de acero. Ya los profesionales estamos recomendando más estructuras de acero. Los edificios son más ligeros, son más sanos, se construyen más rápidos, son un poco más caros, pero al final de cuentas, la cuarta etapa, la de mantenimiento, la de dar el seguimiento a la vida del edificio, se hace más barato, son más resistentes a las fuerzas sísmicas. Nosotros con el viento y los huracanes podemos hacer edificios más esbeltos, más resistentes. Entonces, el futuro cada día se irá implementando más la construcción de edificaciones con estructuras metálicas. Los arquitectos están recomendándolo más. Los arquitectos pueden jugar con sus diseños.
Los arquitectos pueden hacer mejores y mayores cosas con estructuras metálicas. Cada cosa tú la pones en su puesto, en su lugar. Tú no vas a hacer casas económicas con materiales caros. Pero vendrá el momento en que tú vas a usar estructuras metálicas para hacer construcciones modulares industrializadas y la vas a poder eficientizar. Hay módulos ya que se están usando para hacer casas pequeñas. Los módulos pueden salir más baratos si se hacen de manera industrializada y se usan estructuras metálicas. Las estructuras metálicas no son pura y simple el esqueleto. Pueden ser también la parte que te soporte, por ejemplo, una pared de chirroc. Todo el entramado de una pared de chirroc es estructura metálica. Son perfiles metálicos. El que te agarre un plafón es estructura metálica. Los, la malla que tú pones en los muros que son de foam, de poliuretano expandido, de EPS, que después tú las rellenas por fuera con mortero, son metálicos. En fin, hay cantidad de cosas. Los trabajos ornamentales son metálicos. Tú puedes trabajar con portones, tú puedes trabajar con rejas, tú puedes trabajar con escaleras. En fin, tu diseño y tu imaginación es la medida. Y el producto, de verdad te digo, es uno de los mejores productos para la construcción. Muy bien, está bien, gracias. Eso fue todo. Bueno, te agradezco que nos haya tomado en cuenta. Le da la gracia también al arquitecto Raúl Matos por haber pensado en nosotros y estamos a su orden. Gracias. Bueno.